Bueno, en primer lugar es un gusto estar en Santa Ana y compartir con ustedes esta tarde esta perspectiva de determinación social y ética. Yo comenzaría diciendo que la característica fundamental del mundo que vivimos es el de que es un mundo globalizado, de que vivimos bajo la égida de la globalización neoliberal y que esa globalización hace que exista lo que se llama una hegemonía planetaria del capital y del mercado. Esa hegemonía es una hegemonía que se da a nivel del pensamiento, a nivel de la academia, a nivel de la ciencia y a nivel de la salud pública. Hoy, la salud pública que se enseña en muchas maestrías, pregrados y posgrados, es una salud pública funcional al capital y al mercado. Es una salud pública que ha sido construida para dar el sustento teórico y político a políticas de privatización de la salud. Víctor y yo vamos a hacer un intento de presentar la determinación social y la ética desde una perspectiva contrahegemónica. Y en ese sentido, lo primero que yo diría es que la determinación social es uno de los rasgos distintivos de ese pensamiento contrahegemónico en salud. Ese pensamiento contrahegemónico en salud en América Latina se llama la medicina social y la salud colectiva latinoamericana. La salud colectiva y la medicina social latinoamericana tienen algunos rasgos que la distinguen. El primero de ellos es el concebir a la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El segundo de ellos es que la salud se construye con la activa participación de las comunidades, la participación social y la participación comunitaria. Y que la mejor forma de garantizar ese derecho a la salud es a través de políticas universales, de sistemas universales e integrales de salud. En esa perspectiva, ese pensamiento contrahegemónico en salud tendría esas cuatro características fundamentales: la salud como derecho, la participación ciudadana, las políticas universales y la concepción de que la salud es un hecho fundamentalmente social. Entonces decimos, ¿qué es la determinación social? La determinación social es una categoría explicativa, una categoría de pensamiento que parte de comprender que la salud y la enfermedad son hechos no solamente biológicos, sino que son hechos fundamentalmente sociales, que hay lo que se llama la determinación social de la salud y de la enfermedad, que la salud y la enfermedad son producidas socialmente. En otras palabras, que las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad. Y a mí me gusta recordar siempre que hablo de determinación social los precursores de ese debate. Yo pongo en primer lugar a Rudolf Virchow, un científico alemán que es considerado el padre de la medicina social por el hecho de haber sido el primero en utilizar ese término. Fue el primero que habló
de la medicina social y señaló muy tempranamente que las causas fundamentales de la mala salud estaban en la sociedad. Él tuvo muy joven que estudiar una epidemia de tifoidea en Silesia, y el informe que presenta es un informe donde dice la causa fundamental de esa epidemia es la miseria en la que vive el pueblo. Pero esa concepción no es la concepción que domina la sociedad, ni de la época ni de hoy. Hubo una confrontación importante. Este segundo es también un alemán. Este señor es Robert Koch. Y yo pongo acá una fecha porque es interesante. En 1882, en la Academia de Medicina de Berlín, Koch presenta una propuesta para explicar una enfermedad muy importante en esa época y todavía, la tuberculosis, y lleva el planteamiento de que la causa fundamental de la tuberculosis es un bacilo que él, bueno, hoy lo conocemos como el bacilo de Koch, en honor a él, que fue el que lo descubre. Pero no solo eso, él genera un planteamiento que es la base teórica de lo que conocemos como el unicausalismo, la enfermedad causada básicamente por gérmenes. Se confrontan entonces a lo largo de la historia dos concepciones de la medicina y de la salud. En 1882 hubo esa diatriba en la Academia de Berlín, en donde Virchow le responde a Koch señalando: no, la causa fundamental de la tuberculosis no está en un bacilo. El bacilo puede ser causa necesaria para que se produzca la tuberculosis, pero no es suficiente. Es necesario que existan otras condiciones que tienen que ver con la forma como vive y cómo trabaja la gente. Por lo tanto, yo ubico como precursores del debate de la determinación social a esa discusión. Por supuesto, Virchow y Koch fueron ambos candidatos al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, tempranamente a inicios del siglo XIX, en 1901, 1902, los primeros premios Nobel que se instalaban. Se lo gana Koch, no se lo gana Virchow. Expresión de la dominación a lo largo de la historia de esa concepción de la medicina y de esa concepción de la salud fundamentalmente unicausal. En América Latina tenemos precursores muy importantes de este pensamiento de la medicina social y de la salud colectiva. Y allí tenemos a Allende, no al Allende presidente, al Allende ministro de Salud en 1932, al Allende que escribe un libro que se llama La realidad médico-social chilena, donde plantea que la situación de salud del pueblo chileno solo puede entenderse a partir de sus condiciones concretas de vida. Por lo tanto, nosotros consideramos a Salvador Allende como el precursor en América Latina de ese pensamiento. Es por eso que acá en El Salvador existe un movimiento que se llama el Movimiento de Trabajadores de la Salud Salvador Allende, para rendir homenaje al que fue uno de los primeros pensadores que planteó ese tema en América Latina. Luego hay uno en Argentina, de donde viene Víctor, este señor, el primer ministro de salud de Perón, por allá por los 40, él, Ramón Carrillo, dice textualmente, era un gran neurocientífico. Ramón Carrillo le tocó ser ministro de salud, pero comprendió, y él decía, frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza, la angustia y el infortunio de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son
unas pobres causas. Eso lo decía Ramón Carrillo en los años 40. Y decía Carrillo, no puede haber política sanitaria sino en el marco de una política social. No existe una política de salud o una política sanitaria que no esté enmarcada en una política social. Eso lo señalaba Carrillo. Y más cerca, pasamos por Chile y por Argentina, nos venimos a El Salvador. Y aquí está María Isabel Rodríguez, quien fue también ministra de Salud, y decía María Isabel en una conferencia: no podemos enorgullecernos de un mundo en que la llamada sociedad del conocimiento en la que nos encontramos convive y coexiste con la sociedad de la pobreza, de la desnutrición y de la ignorancia, que son la verdadera causa de las enfermedades. En esas tres expresiones está claramente señalado entonces el problema de la determinación social de la salud y de la enfermedad. Sin embargo, este es Edmundo Granda, gran salubrista ecuatoriano latinoamericano. Edmundo dice: a pesar de todo eso, a pesar de Virchow y de Allende y de María Isabel Rodríguez y de Ramón Carrillo y de todos los que como ellos pensamos contrahegemónicamente, a pesar de eso, prevalece un pensamiento biologicista centrado en la enfermedad. Edmundo tiene una explicación que a mí me gusta mucho transmitirla. Edmundo dice: nosotros nunca hemos hecho salud pública, nosotros lo que hemos hecho es enfermología pública. Nosotros nos ocupamos de las enfermedades, no de la salud. Edmundo decía: nuestros ministerios de salud no han sido ministerios de salud, han sido ministerios de la enfermedad. Entonces, la pregunta fundamental que nos hacemos es: ¿por qué, a pesar de la amplia producción científica y política en América Latina? Aquí tenemos a Mario Testa, que escribió Pensar en Salud, a Cristina Laurel, Naomar Almeida, Jaime Breil, Juan Samaja, Juan César García. Ahí están algunos de sus textos. ¿Por qué, a pesar de que ese pensamiento se ha tratado de difundir, es un pensamiento que continúa siendo contrahegemónico? Más cerca en el tiempo, el mundo occidental, ya no Latinoamérica, comienza a hablar de determinación social con el viejo esquema canadiense de los años 70 de un abogado que fue ministro de Salud de Canadá, Lalonde, que habla de que la salud está determinada fundamentalmente por cuatro cosas: por la biología humana, por el medio ambiente, por los servicios de atención médica y por el estilo de vida. Esa es la concepción con la que se desarrolla la política de salud de Canadá de los años 70, de los años 80, y es una visión primigenia de lo que es la construcción teórica de los determinantes sociales de la salud. Él dice: la salud tiene un conjunto de determinantes. Él no habla de determinación, él habla de determinantes, y esos determinantes están en el medio ambiente, en la biología humana, en el estilo de vida y en los servicios de atención médica. Pero más avanzada que esa perspectiva es la de la epidemiología social europea, la de la epidemiología que a través de Whitehead y Dahlgren en los 90 nos plantea este esquema donde en el centro sí están los factores fundamentalmente de tipo biológico, los que tienen que ver con la constitución, con los genes, con el sexo, con los factores constitucionales. Están los estilos de vida, están las redes sociales, están las condiciones de trabajo y de vida, y están las condiciones socioeconómicas,
las condiciones culturales, las condiciones ambientales. Es una visión más avanzada que la visión que habíamos visto de Lalonde. Luego tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva que desarrolla más recientemente en el inicio de los 2000, no la OMS, que no la acepta como suya, sino una comisión de la OMS, la Comisión de Determinantes Sociales, y esa comisión señalaba en sus presupuestos teóricos que la salud y las formas de organización social incidían en la salud y en el bienestar de las personas y de la población. Y planteaba que la determinación social de la salud va mucho más allá. Este es un planteamiento importante del análisis de factores de riesgo y de estilos de vida. Hoy, la concepción hegemónica de la salud pública nos dice que la promoción es actuar sobre los estilos de vida y sobre los factores de riesgo. No, la promoción real es actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Es actuar sobre los modos de vida. Es actuar no sobre la persona, sino sobre los colectivos. Y nos decía ese enfoque que es por lo tanto indispensable analizar el contexto social en el cual se produce socialmente la salud y la enfermedad, y nos plantean un esquema todavía más complejo. Este es el esquema de la Comisión de Determinantes Sociales, donde nos plantean, aparece el tema de la desigualdad en salud como uno de los generadores fundamentales de salud-enfermedad, y nos hablan de distintos tipos de determinantes, los proximales, los distales, y nos introducen un conjunto de elementos que estaban ausentes, por lo menos en las anteriores, y uno de ellos fundamentales es el de la clase social. Indispensable la categoría clase social para analizar la salud y la enfermedad. Ese esquema va acompañado de una propuesta, que es la propuesta de determinación social, que insisto, esa es otra conferencia, pero que no fue asumida por la OMS porque era una propuesta demasiado avanzada para un organismo que está cooptado por los intereses del capital y del mercado, pero nos decía, las personas socialmente desfavorecidas, las pobres, mueren más pronto y se enferman con mayor frecuencia que aquellas que ocupan posiciones más privilegiadas. Eso está claramente demostrado, hay muchísima investigación sobre eso. Nos plantean que la mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones socioeconómicas determinadas por el ingreso, por la educación, por el acceso a los servicios, por lo tanto determinada por la clase social a la que se pertenece, por la relación. La clase social tiene que ver fundamentalmente con la relación que se tiene con los medios de producción, pero de nuevo el planteamiento, sin embargo, a pesar de todo ese bagaje y toda esa comprensión teórica, en las políticas de salud predominan soluciones centradas en el tratamiento de la enfermedad. Terminamos esta parte teórica, bueno, con dos de las recomendaciones de esa comisión que son fundamentales y que son recomendaciones consistentes con el planteamiento teórico que hemos desarrollado. La primera recomendación de la Comisión de Determinantes Sociales es que actuar sobre la salud y la enfermedad implica mejorar las condiciones de vida. Plantea que el problema de la salud, además de un problema de servicios y de sistemas de salud, es un problema de calidad de vida. Nos dice es necesario mejorar las circunstancias en las que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece. Y nos plantea que es indispensable luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos. Víctor va a presentar estas mismas conclusiones probablemente en su presentación, porque son fundamentales como sustento teórico de esto. Porque son la distribución desigual del poder, del dinero y los recursos, los factores estructurales que determinan la vida. Pero entonces aquí pasamos a la segunda parte de la presentación. Ya aspiramos que quede claro
lo que es la determinación social. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la determinación social de la salud a lo largo de la historia? Lo que ha pasado es que la determinación social sigue oculta. Se reduce a determinantes sociales aislados. Hoy los determinantes, hablar de determinantes sociales es parte del discurso sanitario, es parte del discurso políticamente correcto. Cualquier ministro de salud o cualquier ministerio de salud de cualquier país habla de determinantes sociales, pero habla de determinantes sociales aislados, convertidos esos determinantes sociales en los tradicionales factores de riesgo. Se hace lo que se llama una reducción del concepto de determinación social a determinantes sociales y una reducción del concepto de determinantes sociales al concepto de factores de riesgo. Y las políticas públicas siguen centradas en la atención a la enfermedad. Yo voy a tratar de presentar una propuesta de por qué esto ha sido así. Y esa propuesta tiene que ver con que aprendamos a diferenciar determinación social como categoría explicativa a determinantes sociales como factores que influyen en la salud y en la enfermedad. Bueno, el presupuesto teórico es el que los seres humanos, todos nosotros, tanto a nivel individual, yo persona, todos nosotros colectivos, somos el resultado de dos procesos. De un proceso biológico, que es la vida, y de un proceso social que está en la sociedad. Y eso se da más o menos de esta forma. Nosotros decimos, estos procesos, el proceso social y el proceso biológico, tienen vida propia, lo biológico y lo social, pero están articulados. Y la producción social de la salud y la producción social de la enfermedad está determinada por esta interacción y se expresa en una categoría oculta en la epidemiología tradicional, que es la categoría modo de vida. Así como hay un modo de producción, hay un modo de vida colectivo. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Bueno, lo primero que hacemos en la práctica es que paramos la interacción, se para el movimiento entre lo biológico y lo social. Pero no solo paramos la interacción, sino que la separamos. Y no solo la separamos, sino que la dividimos en pedacitos y convertimos en un pequeño piñón cada una de estas cosas y terminamos construyendo determinantes aislados. Entonces decimos, los determinantes sociales son el agua, la alimentación, la vivienda, el empleo, la educación, etcétera, 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 que claro que son determinantes sociales, pero los vemos no en el marco de la interacción de los procesos biológicos y sociales, sino lo que los vemos aislados, convertidos en los pequeños piñones de la rueda, y los convertimos en los viejos factores de riesgo. Eso es lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana. Entonces me dice que hable de determinantes sociales de la salud y digo que en la región andina, estos son datos de la región andina, de 150 millones de personas, 50 viven en condiciones de pobreza. Entonces la pobreza es un determinante social de la salud, que una tercera parte carece de acceso a agua y el agua es un determinante, y que hay empleo informal y que hay trabajo infantil, el trabajo es un determinante, que hay elevadas tasas de analfabetismo, la educación y el analfabetismo es un determinante, que el 27% carece de acceso permanente a servicios básicos de salud, los servicios de salud son un determinante, pero olvidamos el contexto general, olvidamos esa hegemonía planetaria del capital, olvidamos que vivimos en el marco de una sociedad capitalista
en donde el lucro y la ganancia son el centro de la organización, de la producción y de la vida, y nos dedicamos a estudiar las expresiones particulares, las expresiones singulares. Por lo tanto, en la práctica lo que hacemos es reducir la determinación social, categoría explicativa, a determinantes aislados convertidos en factores de riesgo. Entonces, acá le comienzo a dar entrada al tema que va a plantear Víctor. Yo digo, la producción social de la enfermedad y las desigualdades sociales, como se presenta entre clases sociales, son una expresión de la injusticia social, y la determinación social de la salud tiene un componente ético, político fundamental. Esto lo decía la Comisión de Determinantes Sociales. Es la injusticia social la que está matando a la población a gran escala. La semana pasada me llegaron las cifras de muertes vinculadas al trabajo. 2.7 millones de personas mueren cada año por enfermedades o accidentes vinculadas al trabajo. Solo el 5% de esas enfermedades son diagnosticadas. 30% de los cánceres tienen que ver con la exposición a tóxicos, a mutagénicos, a teratógenos. Entonces, es la injusticia social la que está matando a la población a gran escala. Por lo tanto, la reducción de las desigualdades, diría yo, más que de las inequidades, la reducción de las desigualdades es un imperativo ético, ya que la distribución desigual de la salud no es un fenómeno natural, sino es el resultado de la combinación de políticas sociales e intervenciones deficientes, de situaciones económicas injustas y de malas políticas. Hago un comentario para terminar. 30 minutos. El comentario final es que además de la determinación social de la salud y la enfermedad, hoy tenemos la determinación de las políticas de salud. ¿Qué determina, así como la salud y la enfermedad son determinadas socialmente, las políticas de salud son también determinadas socialmente? Hoy la salud se ha convertido en un espacio fundamental para la acumulación de capital. Hoy la salud es uno de los espacios más importantes en reproducción y acumulación de capital. Yo lo mencionaba en el Congreso, en el informe Oxfam 2015, que se llama Tenerlo todo y querer más, la crisis de codicia. 1% de la población controla 90% de la riqueza, pero quiere tener más. Y en ese 1% de la población está algo que se llama el complejo médico industrial financiero. Y ese complejo médico industrial financiero se convierte en el determinante fundamental de las políticas de salud. Entender qué tecnología se compra, qué medicamentos se compra, qué vacuna se compra, qué inversión se hace, tiene que ver más que con la salud de la gente, tiene que ver con los intereses de acumulación de esas grandes transnacionales que forman parte de ese complejo médico industrial financiero. Entonces termino recordando que en este marco la contradicción fundamental en salud es la contradicción entre una perspectiva que vea la salud como un derecho humano y social fundamental que debe ser garantizado por el Estado a través de políticas que garanticen ese derecho, promoviendo sistemas públicos, sistemas universales, sistemas de financiamiento fiscal, con una concepción de la salud como mercancía sujeta a la oferta y a la demanda, como un espacio para hacer negocio,
y donde las políticas son políticas fundamentalmente funcionales al capital y al mercado. Por lo tanto, yo planteo y le doy entrada a Víctor que es necesario asumir la determinación social de la salud para desarrollar desde los gobiernos políticas públicas integradas e integrales dirigidas a elevar la calidad de la vida y el buen vivir. Y esa categoría, buen vivir, se posiciona, y la posiciona el gobierno salvadoreño, la posiciona como una categoría fundamental en las políticas de salud. Es el nuevo paradigma para la promoción de la salud, es el nuevo paradigma para la integración de las políticas públicas, es el buen vivir, es la vida buena, es un informe, un enfoque alternativo que nos plantea una nueva forma de entender la vida, que nos plantea ante la crisis civilizatoria global del capitalismo un nuevo proyecto civilizatorio, nos plantea al buen vivir, nos plantea a la vida buena como la alternativa de los pueblos para su colonización. Muchísimas gracias. Víctor. Bueno, tour de force, le acabo de decir a mi hermano Oscar por la presentación que acaba de hacer. Me encanta estar acá en Santa Ana, había estado acá de paseo unos años y encuentro que es un pueblito, una ciudad hermosa, con una serie de circuitos turísticos que he recorrido, así que todo bien. Me alegro mucho estar acá y me alegro mucho que ustedes estén acá y que podamos debatir estas temáticas. Yo creo que, Oscar ha planteado algo, digamos, inconmovible con su posición y con los datos que ha presentado, sobre todo con la interpretación que nos permite conocer la realidad. Ahora, yo estaba pensando mientras él hablaba, el mundo de la ética y de la bioética, en el que voy a entrar poco, forma parte de otro mundo, que es el mundo intelectual, si se quiere. Es el mundo de las ideas y de las confrontaciones de ideas, porque de eso se trata la bioética. Entonces vamos a ir viendo una serie de cuestiones. Tengo la presentación un poco mezclada, la arreglé. Siempre que uno trata de arreglar las cosas, a veces salen mejor y otras veces la posibilidad de dejarlo como estaba. Pero en fin, vamos a ver. Yo ayer decía esta frase, ustedes saben quién dijo algo está podrido en Dinamarca, lo dijo Hamlet. Lo dijo Shakespeare, lo puso en las palabras de Hamlet. Yo decía que si Shakespeare viviera hoy y Hamlet estuviera diciendo a qué se referiría cuando diciendo algo está podrido en Dinamarca, estaría refiriendo a lo que mostró Oscar en su exposición, a un mundo totalmente perverso, injusto, patas para arriba, donde los que tienen el poder se dedican a aumentar su poder, tanto a nivel económico como a nivel político. Entonces estas son simplemente algunas cifras. Por ejemplo, que el 1% más rico del mundo tiene más dinero que el resto del planeta. Pasaron el 50% de riqueza apropiada por el 1%. Y así de seguido, no los voy a cansar con cifras desde el comienzo, pero el recorte de presupuesto de Estados Unidos para la ayuda externa y que 50 empresas de las más poderosas de Estados Unidos tuvieron en los últimos años unas ganancias de 4.2 billones de dólares, y que aparte no pagan impuestos, se van a los paraísos fiscales, y que han gastado más de 2.500 millones de dólares en lobbies políticos. O sea, nosotros tenemos a esas empresas no simplemente ganando dinero, sino articulando los resortes del poder para poder seguir ganando cada vez más dinero, haciendo lobby en las legislaturas de todo el mundo y en el Poder Ejecutivo y también judicial.
Y esto es son empresas al servicio de los más ricos y de un capitalismo cortoplacista dedicado a enriquecer a sus accionistas, reduciendo salarios, inestabilidad laboral. Nosotros tenemos ahora en la Argentina el gran debate con el nuevo gobierno que lleva ya 2 años en el poder, absolutamente de derecha y neoliberal, que está tratando de poder despedir a los trabajadores sin que les cueste demasiado, porque nosotros tenemos leyes sociales que vienen de mucho tiempo atrás, en la cual es muy caro despedir trabajadores. Bueno, esto lo van a cambiar de un plumazo. Destrucción de pequeñas empresas y aumento de la brecha de desigualdad, que ahora voy a mostrar algunas cosas. Nombre de las empresas, y esto es simplemente para mostrarles el 1% más rico. Esto viene del 2010 y hasta acá cifras reales, y acá la proyección de acuerdo a esta tendencia, que cada vez se está aumentando. O sea, el 1% cada vez tiene más riqueza y tiene más proporción de la torta de los recursos económicos del planeta. Y en cambio es el 99% más pobre, como cada vez es poseedor de menos riqueza. Las cifras son la verdad, cuando uno se empieza a leer, yo cierro el libro porque no puede ser, esto no puede ser. 1.200 millones de personas sobreviven con menos de 1.25 dólares diarios. 16.000 niños mueren cada día antes de cumplir los 5 años por causas en su mayor parte prevenibles. 160 millones de niños menores de 5 años tienen retardo podoestatural debido a alimentación insuficiente, etcétera, etcétera. Los que no asisten a la escuela, que esto es otro tema. Esto es una manera de ejercer la dominación sobre la población, que no se eduque. Es mejor tener una población ineducada, y por eso 57 millones de niños de edad de asistir a la escuela en el mundo, la escuela primaria no lo hace, no lo pueden hacer. Vamos a pasar a algunas de estas cuestiones. Bueno, les quería mostrar esto, que son datos que provienen de instituciones insospechadas de ninguna cuestión. Las cifras de pobreza están más o menos estancadas, pobreza y pobreza extrema, pero en conjunto llegan casi al 50% de la población. Y fíjense ustedes cómo América Latina, de las diversas regiones de países pobres en el planeta, es la de mayor inequidad, de la mayor desigualdad. Desigualdad en el año 2004, medida por el índice de Gini, que como ustedes saben, mide la desigualdad. A mayor, cuanto más cerca está de uno el índice de Gini, más desigualdad existe. Y en América Latina y el Caribe, de todas las regiones pobres, es de la mayor desigualdad. Y la desigualdad enferma. Es un factor separado, parafraseando un poco a Oscar, es cierto que uno no tiene que desmenuzar los factores, pero a veces ayudan a entender. Se ha entendido ya desde hace tiempo que la mera desigualdad enferma. No es lo mismo ser pobre en un país de pobres que ser pobre en un país en donde existe la extrema riqueza también. Eso genera enfermedad. Acá simplemente también son cifras, estas vienen del Banco Mundial. En América Latina el 20% más rico tiene casi el 60% de la riqueza, el 20% más pobre tiene apenas un 3% de la riqueza. Esto muestra lo mismo, y entonces esto nos configura un mundo, unas realidades del mundo actual, que vamos a ver de qué manera, digamos, la intelectualidad que está metida en la bioética la enfrenta o no la enfrenta. Acelerada distorsión climática y deterioro de ecosistemas, urbanización caótica, hambre e inseguridad alimentaria, expansión de empresas monopólicas y capital financiero a gran escala, debilitamiento del Estado y auge privatizador, porque estas dos cosas van juntas. Obviamente esto no podría existir con un Estado fuerte.
y múltiples formas de violencia y guerra como mecanismo de control y disciplinamiento, digo yo, de los pueblos y expansión del poderío político, económico y militar de las grandes potencias. Inversiones multinacionales en industria de seguros privados de salud, son los que más dinero han recaudado en los últimos decenios, e inserción progresiva de los intereses privados en el sector salud, gasto de intermediación, sobrefacturaciones, privatizaciones, y se ha medido cuánta transferencia de capital ha habido al sector privado, y ya, esto era para el año 2010, casi 40.000 millones de dólares que inyectamos desde América Latina hacia el primer mundo como fuga de capitales, producto de todas estas invasiones de capital prebendario a nuestros países, con desfinanciación del sector público y barreras en la atención de diverso tipo. Bueno, equidad y salud, porque Óscar habló de equidad. Equidad es un concepto ético, y ahora vamos a entrar un poco en la bioética, está basado en el principio de justicia distributiva. Y la equidad en salud implica simplemente reducir desigualdad de oportunidades para estar sano, que está a su vez asociada a la pertenencia a grupos sociales menos privilegiados, que los conocemos todos. O sea que acá lo que tenemos en realidad es que esto debiera, si lo que rige es la desigualdad, y que va en contra de la equidad, principio ético, las políticas de salud debieran ir dirigidas esencialmente a reducir o anular las desigualdades. Ahora, los correlatos sanitarios de las desigualdades son los que están viendo acá, con las infecciones emergentes de diverso tipo, el deterioro ambiental, las patologías sociales y de la conducta. No lo voy a hablar en detalle, pero entonces esto nos configura un poco, complementando lo que planteaba Óscar, una pintura del mundo actual. Ahora, el mundo actual incluye el mundo, como decía al comienzo, el mundo de las ideas, el mundo intelectual. Entonces, frente a este desmadre, empezaron a surgir desde la bioética críticas al statu quo y propuestas de mejorar la equidad y la justicia en salud. Ahora, no existe, ante todo les quiero aclarar una cosa, no existe la bioética. Las bioéticas hay que ponerlas en plural, porque son esencialmente ideológicas, de base ideológica. Entonces, ¿dónde surge la bioética? Como tantas cosas buenas y malas, lo mejor y lo peor surge muchas veces en el primer mundo. Y la bioética surgió, estoy hablando de la aplicación de la ética que viene de Aristóteles, pero la aplicación de la bioética, a la modernidad de las tendencias de salud que las ponemos en la década de los 70, porque es el momento en que el divorcio entre la capacidad tecnológica de la medicina, por un lado, y las disparidades o las desigualdades en sus aplicaciones se hace mayor. Y además, que la tecnología empieza a tener una dinámica propia. La tecnología la empieza a tener y la sigue teniendo. La tecnología depende del complejo médico, industrial, financiero, nos mencionaba Óscar. De ahí viene la tecnología. Y entonces tienen, los que desarrollan la tecnología tienen una concepción o una manera de aplicar esto que satisfaga sus intereses, que es la de esas, de las que tienen todo y quieren más, y la acumulación de capital cada vez mayor. Entonces, en ese momento, comienzos de los 70, y fue en Estados Unidos, en el que un bioquímico de apellido Potter
dice, bueno, caramba, esto no puede ser. La tecnología se está desarrollando a niveles increíbles, muchas veces no necesariamente para beneficiar a la salud, sino para beneficiar a sus propios intereses, y acá algo hay que hacer. Entonces él planteó una cuestión de empezar a pensar lo que está pasando con el divorcio entre la tecnología y la realidad. Y lo que estaba pasando, sobre todo en los países ricos, por eso yo pongo ahí que la bioética inicialmente surge como respuesta a los dilemas éticos de la medicina en los países ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza les ha hecho cometer, digamos, desmadres muy grandes en distintas aplicaciones. Dilemas, acá está Potter, dilemas en las aplicaciones de las nuevas tecnologías a la medicina, con un concepto de mandato terapéutico, que todo lo que es factible tecnológicamente debe hacerse. Y ese es el mandato tecnológico, el mandato terapéutico. Pero claro, es decir, ¿quién sostiene todo eso? Lo sostiene la economía. La economía no son solamente el complejo industrial, médico industrial financiero, sino la población, el país. Bueno, Estados Unidos en este momento tiene un 18% de su Producto Bruto Interno, y es un Producto Bruto Interno que debe estar en los $40.000 per cápita por año, se lo está consumiendo toda esta cuestión, y que no va necesariamente en beneficio de la salud de la población, va en beneficio de los dueños de la tecnología, de los dueños del capital financiero. Costos crecientes de la atención médica. En Estados Unidos hoy en día, digamos, dentro de los países desarrollados se gasta como 2 o 3 veces más que el país desarrollado que le sigue, que puede ser Inglaterra o Francia o Canadá, gastan 1/3 de lo que gasta Estados Unidos. Gasta es entre comillas, porque en realidad es todo dinero que va a parar al complejo médico industrial financiero. Pero a la vez ha habido, digamos, fenómenos sociales, como es el de la nueva conciencia de la autonomía personal, los movimientos por los derechos de los pacientes, que allá han sido muy fuertes. Entonces, también aparecen cuestiones que existen en todo el mundo, y en nuestros países también. Toma de conciencia de lo que es el paternalismo médico. El médico es el que sabe, el paciente no sabe. Entonces, el que sabe es el que decide. Bueno, eso es un modelo que todavía puede persistir en muchos países, pero que en la mayoría de nuestros países ha caducado. Ha caducado básicamente por las limitaciones de la medicina. La medicina no es todopoderosa. Y el médico paternalista cada vez más tiene menos instrumentos para, digamos, para poder hacer lo que le parece a él que requiere el paciente. Cambios institucionales y políticos y necesidades de la industria farmacéutica de introducir nuevos productos en el mercado. Acá es otro factor más. No tengo tiempo para meterme mucho más. La industria farmacéutica es uno de los pilares del complejo médico industrial financiero. Antes de la llegada de Trump al poder, ya había superado a la industria de armamentos en cuanto al volumen de miles y miles y miles de millones de dólares que maneja anualmente. Y digo antes de la llegada de Trump al poder porque, como todos ustedes saben, este hombre está fascinado tiene la obsesión de ganar una guerra. Entonces, así nos va a hundir a todos en el planeta. Pero bueno, industria farmacéutica, fundamental en toda esta ecuación. ¿Por qué? ¿Cuál es la herramienta fundamental de la industria farmacéutica? El medicalizar a la población. Nosotros estamos todos medicalizados. Estamos medicalizados porque para cualquier cuestión recurrimos al médico, que está a su vez totalmente hipnotizado por la industria farmacéutica, y no hay paciente que salga de un consultorio médico, de hospital o de la privada, sin una receta para algo. Se inventan enfermedades. La tristeza pasa a llamarse depresión.
Los chicos inquietos pasan a llamarse síndrome de hiperactividad y falta de atención. Chicos con desarrollos problemáticos pasan a llamarse autistas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que permite la medicalización. Ahora, esta bioética que nace en Estados Unidos, que se la llama principialista, porque ellos acuñaron 3 principios en los que teóricamente, según ellos, se basaría la bioética, que es el principio de autonomía, el principio de beneficencia y no maleficencia, y el principio de justicia. Ahora, son concepciones surgidas en países centrales. En general, ellos se han dedicado a problemas límites provenientes del ejercicio de la autonomía individual y del uso de la alta tecnología, y entonces han pretendido digamos, transportar esa impronta de la sociedad norteamericana al resto del planeta. Pero se han olvidado de un montón de otras cosas. El análisis de los problemas éticos de la salud colectiva, por ejemplo, el principio de justicia, que está muy subalternizado, el de la desigualdad de la salud, de la falta de vigencia del derecho a la salud, de la pobreza, de la vulnerabilidad social, de las características inequitativas de los sistemas de salud, de la determinación social de la salud. Estas cuestiones no figuran en la bioética principalista nacida en Estados Unidos. Entonces, ellos se defienden diciendo, bueno, nosotros somos neutrales, somos asépticos, nos escudamos en una retórica discursiva y un enfoque individualista que generalmente contribuye a legitimar el statu quo. Hay temas que no abordan. En la preeminencia del fin de lucro en la atención de la salud no es un tema que aborden. La inmoralidad y las desigualdades tampoco. La determinación de la social de la salud que acabo de decir tampoco. Los abusos de la industria farmacéutica y las investigaciones. Esto es un grandísimo capítulo que merecería mínimo una hora de discusión del excesivo del abuso del sistema de patentes y otros temas. Ustedes saben que la gran epidemia mundial hoy en día no es el SIDA, es la obesidad, la diabetes. Las enfermedades no transmisibles crónicas están desplazando a muchas de las enfermedades infecciosas como principales causas de mortalidad. Y no solamente en los países ricos, en los países pobres también. La obesidad se ha transformado en un problema grave de las clases sociales bajas. ¿Por qué? Por comida chatarra que viene de la industria alimentaria. Y esto forma parte de algo que la bioética anglosajona no trata. ¿Por qué no lo trata? Porque ocurre, yo les decía por eso que hay varias bioéticas y esto es un terreno de debate y de confrontación ideológica. ¿Por qué todo lo que habló Oscar es así? Y es así, en el sentido que nadie se anima a decir, bueno, vamos a actuar en función de la determinación social de la salud. No, porque eso requiere barajar y dar de nuevo en el planeta. Requiere tocar intereses que son intocables porque son los que manejan la Organización Mundial de la Salud, son los que manejan las agencias reguladoras en nuestros países, están financiadas por la industria, etc. Y así de seguido. Entonces con ellos no podemos contar. Entonces con esa bioética en América Latina no queremos tener nada que ver. Sin embargo, nos la están inyectando, ojo, porque Estados Unidos no se queda tranquilo. Ellos están invadiendo ideológicamente en el terreno de la bioética a nuestros países. Y hoy en día el brazo ejecutor de esas políticas es nada menos que la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez está cooptada, al igual que la OMS, por los intereses comerciales. Ustedes saben que la OMS no podría funcionar
sin la financiación de la industria. Porque la financiación que proviene de los países, del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, no alcanza para nada. Entonces, incluso han cambiado el estatuto este año, permitiendo que sectores no gubernamentales tengan talla en la decisión de las políticas. ¿Y cuáles son esos sectores no gubernamentales? La Bill Gates Foundation, la Rockefeller, y así de seguido. La Google, la Facebook, todos tienen sus fundaciones, por supuesto. Entonces, nuevos aires para la bioética. Respiren un poquito, porque estamos en América Latina y acá estamos generando, así como se generó la medicina social latinoamericana en la década de 60 y 70, acá han comenzado a surgir críticas a toda esta versión anglosajona de primer mundo del principialismo, y se han propuesto otros enfoques bioéticos. No puedo detallarlos, pero Jean de Brasil y Cotou de Chile hablan de la bioética de protección, Volney Garrafa de la bioética de intervención, Susana Vidal de la bioética para la transformación social. En realidad son todas versiones de una misma corriente. La bioética tiene que servir para transformar la realidad, si no, no sirve. Y para transformar la realidad hay que hacer un montón de cosas desde el punto de vista intelectual. Entonces, por de pronto, confrontar a la bioética principalista anglosajona. Hablar un lenguaje común, que es el laicismo, la justicia social y los derechos humanos. Y acá un pequeño paréntesis. La bioética también, desde otro sector, también está siendo apropiada. Y es el sector de los de las instituciones religiosas. La Iglesia Católica, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen toda una historia acá de religión y en pro de la liberación, etcétera, etcétera, de la teoría de la liberación. Pero ojo, esto es una excepción. La Iglesia Católica en el mundo en general está muy influenciada por el Opus Dei, que se está adueñando de la bioética. En mi país, por ejemplo, no hay comité de bioética en el cual no tenga que haber, ellos se imponen en los comités de bioética, se imponen en las discusiones, y déjenme que les diga algo, que espero que nadie se ofenda, pero el tema del aborto, y lo digo con todas las letras, porque es un tema candente en el mundo, ustedes tienen que saber que acá, en El Salvador, tiene la política de aborto más regresiva del mundo. En muchos lugares del mundo está prohibido el aborto, en muchos lugares. Afortunadamente son los menos hoy en día. Hoy en día el 80% de la población mundial vive en países donde el aborto está permitido, es legal. Díganselo a la legislatura de este país, que mantiene presas a más de 36 mujeres con cárceles de más de 30 años, supuestamente, porque ni siquiera en muchos de esos casos está probado de que hayan cometido el crimen o el delito tipificado acá de aborto. Lo menciono porque es uno de los temas de la bioética muy importantes, que uno no le puede esquivar el bulto. Y acá el viceministro sabe muy bien lo que yo pienso y pensamos muy semejante, pero esto hay que transformarlo en acción. Me complace mucho lo que mencionaba el viceministro, de que una de las visitas que se van a hacer de campo en el curso WISPE, tengo el honor de participar, va a ser a visitar a muchas de estas mujeres que están presas en forma totalmente injusta y perversa. Bueno, pero yo a veces me voy por las ramas, pero en fin. Bioética y derechos humanos es una nueva manera de ver la bioética latinoamericana, que ha hecho hincapié
en la importancia de estar anclado en los derechos humanos, basado en la declaración de la UNESCO del 2005, que no la voy a leer, pero está en cualquier página web, la van a encontrar. Pero esto ha sido un parteaguas. Esta declaración universal de bioética y derechos humanos, aprobada por unanimidad en la Asamblea de la UNESCO en el 2005, plantea que lo fundamental son los derechos humanos como basamento de la bioética. No son esos famosos 3 principios que son bastante chuecos, digamos, porque no abarcan la complejidad de la vida, la autonomía, la beneficencia y la justicia social entendida como la entienden ellos, no abarca muy poco, no permite que la bioética realmente cumpla un papel de transformación social. Entonces, ¿qué decimos? Los principios bioéticos son universales, es cierto, pero se expresan en contextos particulares. Eso no podemos comparar la situación latinoamericana con la del primer mundo, ni con muchos otros países que pueden estar en las regiones de África y Asia. Son distintas culturas, son distintas maneras de vivir. Es fundamental para la perspectiva latinoamericana en bioética pensar en la salud colectiva en los países pobres y su determinación social. Y que el mayor dilema bioético de nuestro tiempo concierne las desigualdades obscenas, que ya las mencionamos, y que tenemos que encontrar un discurso y una acción en consonancia con estos problemas. Es fundamental la acción. La bioética sin acción no es nada, pura teoría, en un cenáculo, comprometidos con la justicia y la equidad y basadas en la defensa del derecho a la salud como derecho humano fundamental. Y esto es lo que decimos, y por eso lo llamamos, en algunos de los términos, bioética de intervención. Esto se lo debemos a un antiguo miembro también de Alames, a Volney Garrafa, que hoy en día es jefe de cátedra de bioética de UNESCO en Brasilia, y alguien me ha dicho que ahora está de candidato a presidente por el Partido Comunista Brasilero. Excelente persona, ha hecho un trabajo en la bioética en los últimos 20 años increíble y ha sido uno de los fundadores de este organismo que nos nuclea a muchos de nosotros, que es la Red Bioética Latinoamericana. Bueno, hay varias cosas más, pero quería simplemente terminar, porque cuando uno habla de bioética dice, ¿cómo se hace para mantener, y si los problemas éticos para mantener con vida a alguien que está en estado vegetativo persistente, o si hay que reanimar prematuros que nacen con poco más o poco menos de 500 gramos. Bueno, esos son problemas, por supuesto, pero son problemas de frontera que a nosotros, no es que no nos deba importar, pero a nosotros nos tiene sí que importar no solo la atención médica de los derechos de pacientes individuales, pero sí también y fundamentalmente justicia y equidad a nivel poblacional y en la distribución social de la salud. Entonces, acá, y afortunadamente, estamos teniendo bastante presencia. Cuando uso el plural, me refiero a la Red Bioética UNESCO, a la que pertenezco, y que aclaro que no tiene relación directa con la UNESCO. Somos una organización no gubernamental, pero que seguimos los principios de la UNESCO en bioética y tenemos apoyo de la UNESCO para nuestras actividades. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿cuáles son los principales dilemas éticos de la bioética en nuestro continente? Falta de vigencia del derecho a la salud, injusticia social e inequidades, falta de respeto a las cosmovisiones de las comunidades originarias. Nosotros creemos que porque tenemos aparatos que con lucecitas y que podemos tener más incidencia en la salud que las que han tenido las comunidades originarias durante siglos. Determinación de prioridades, esto es fundamental. ¿Cómo se reparte la torta de la salud? Eso es un
terreno de análisis bioético. El rol del Estado en las políticas de salud, el tema de las inmunizaciones, de las cuales acá ustedes tienen mucha experiencia con el HPV, el papilomavirus, las vacunas del dengue, etcétera, y otras. Esto tiene que tener un análisis ético de cómo uno va a inmunizar poblaciones enteras y además en forma obligatoria, cuando ni sabemos los efectos secundarios, el poder preventivo que tienen muchas de estas vacunas, porque hay montones de cepas que no son las mismas que existen en otro lado del mundo, etc. Bueno, el tema, pues yo podría seguir citando montones de temas. Bueno, derecho reproductivo, insisto, es un asunto fundamental porque es lo que mantiene la mortalidad materna en formas más altas de lo que debiera ser en muchos países en donde no está legalizado el aborto. Es un sofisma pensar que nosotros vamos a combatir el aborto con leyes que los criminalicen. Es al revés. Vaya a cualquier estadística. Los países en los cuales está legalizado el aborto, hay mucho menos abortos que al revés. Y aparte se mueren mucho menos mujeres embarazadas. La prioridad de la asignación de recursos. Otro tema importante es el de las enfermedades raras, que en su conjunto pueden sumar una proporción importante de población, son generalmente caras. ¿Cómo se hace? Todas estas cosas tienen maneras de reflexionar y de discutir en una mesa donde tienen que estar siempre los pacientes, las asociaciones de pacientes, los movimientos sociales, que son un poco los marginados de siempre en las decisiones. Y finalmente, recordar que el derecho a la salud es solamente un derecho, pero que forma parte de están todos los derechos interrelacionados. No puede haber gente sana sin vivienda o gente sana sin comida, etc. Y que el marco de los derechos humanos debe ser parte de la bioética bien entendida, implica una toma de posición activista en pro de la justicia social, y ya termino, y reta intelectualmente y en forma accionable a las estructuras de poder, que son las que permiten la existencia y permanencia de estas inequidades en las poblaciones. Esto no es un fenómeno natural, esto de que el 1% posee el 50% de la riqueza del mundo. No es un fenómeno natural, caramba, es un fenómeno del capital, es un fenómeno del capitalismo salvaje al que estamos sujetos. Entonces esto hay que retarlo, hay que desafiarlo intelectualmente, pero también generando poder. En el tema de las investigaciones esto es una cuestión impresionante. Enfrentar las políticas abusivas de la industria, asegurar acceso a medicamentos esenciales. Y yo en esto quiero realmente distinguir medicamentos necesarios versus medicalización. Existe lo que se llama uso racional de los medicamentos, en los cuales ustedes le preguntan a los médicos, no tienen la menor idea, ellos recetan lo que el visitador médico le dice. Y democratización de las decisiones con participación de movimientos sociales y organizaciones de pacientes, como acabo de decir. Bueno, muchísimas gracias. Y como dice ahí, la lucha continúa. Bueno, ahora déjanos un poquito moderar la discusión, porque acá lo importante en bioética es escuchar la voz de todos. Bueno, creo que no habría en este asunto más que escuchar las preguntas, como ya lo dice Víctor, o las inquietudes que despierten ustedes
tanto la exposición que ha hecho Óscar como las precisiones que en términos de bioética ha hecho Víctor Penchazade también sobre la situación actual de la salud a nivel global. Entonces esperaríamos, ¿verdad?, que la amable concurrencia tomara iniciativa en relación con cómo ven la situación. Adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Interesante el tema. A mí me gusta, disculpa, conocer quiénes son ustedes. Bueno, mi nombre es Juan Proculi, soy San Luis de Gracias. mucho gusto. Estoy interesado en conocer su opinión con relación a los aspectos éticos de algunas intervenciones, algunas prácticas sanitarias, principalmente de la medicina alternativa. ¿Cuál es su opinión? A ver, la ética de las medicinas alternativas no es diferente de la medicina en general. Nosotros estamos acostumbrados a una manera de comprobar que algo es efectivo. Esa manera a la que nos ha acostumbrado la ciencia occidental o el modelo más biomédico occidental es una manera de comprobar efectividad. Y efectividad medida en función de ciertos conceptos. No hay nada, digamos, totalmente objetivo en estas cuestiones. Hablando de la medicina a la cual suscribimos la mayoría, por humanos sea como pacientes, que es la medicina occidental, hay mucha información que está apareciendo sobre medicinas alternativas en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en Argentina, para no ir a cruzar el Pacífico y el Atlántico. ¿Y por qué? Porque el modelo biomédico tradicional, occidental, no es capaz, hay un montón de cosas que no puede solucionar. Sin medicalizar, por ejemplo, salud mental, por ir nada más que a eso. Es un desastre lo que ocurre hoy en día con la salud mental en manos de la industria farmacéutica. Es terrible. Estamos convirtiendo gente prácticamente en zombies, con antidepresivos, con ansiolíticos, con esto, con lo otro. ¿Y están mejor? Yo lo dudo. Entonces, uno tiene que estar abierto. Uno tiene que estar abierto a otras maneras de ver la vida y la salud. Nosotros tenemos, pienso que hay otras maneras, que todas ellas pueden ser pasibles de análisis ético, todas ellas, ya sea el uso, por ejemplo, del cannabis medicinal como cosa de uso compasivo o como uso sintomático, que está absolutamente probado, como tratamiento del dolor, como tratamiento de un montón de complicaciones de los tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera, por mencionar una sola. Pero no nos olvidemos que muchas de las medicinas que nosotros usamos históricamente han sido obtenidas del mundo natural, desde la quinina, el curare, esto, lo otro. Entonces, ¿por qué vamos a tener que combatir la utilización por comunidades o por de medicinas alternativas? El tema, por supuesto, es quién tiene la responsabilidad. Si nosotros decimos que el Estado tiene que ser responsable y garante de la salud de la población, es obvio, y eso es lo que yo pienso, que también tiene que ponerse a pensar y a verificar lo que está ocurriendo con la medicina alternativa. La medicina alternativa en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares. Y por medicina alternativa yo incluyo cosas que por suerte no tienen nada que ver con nada que se le interese al organismo. Verbigracia, meditación. Está comprobado que la meditación mejora la respuesta a tratamientos oncológicos. Es así. En las revistas científicas
de Occidente, está comprobado. Entonces hay una serie de cosas que no se saben, que se tienen que discutir, que uno tiene que darse cuenta además que acá muchas veces los conflictos son conflictos de poder profesional, en manos de los que siempre han tenido el poder profesional médico, que son los médicos. Entonces, y que no quieren competencia. Entonces, es muy complejo. Pero la ética, si vos pensás en lo que dije en estos 2 minutos, es que todo lo que ocurre en medicina alternativa es pasible de ser analizado desde el punto de vista de la bioética, con una mente abierta, pluralista, y donde el poder desaparezca como tema de discusión y que no lo contaminen. Oye, hermano, ¿quién? Buenas tardes. Luis Ramírez, quizás una de las preguntas es, aquí hay muchos compañeros que trabajan en distintos ámbitos de la salud, es multidisciplinario, pero quizás con Óscar no quisiera que el ambiente en la determinación social quede desde un punto de vista subjetivo, sino que realmente lo volvamos objetivo en la comunidad y de qué forma los compañeros están día a día en el territorio puedan empoderar esas comunidades de esa determinación social. Hay muchas herramientas que se están utilizando para priorizar problemas, identificar problemas, ¿verdad? Se hacen ASI, se hacen análisis de situación de salud integral, pero realmente cuando vamos a la identificación de problemas y priorización de problemas, se centran principalmente en lo que tú decías, en los factores de riesgo y en determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Pero cómo encauzar eso a ver la determinación social que sea más objetiva, en un primer punto. Y en un segundo punto, hablando de ética, me parecería también que los medios de comunicación social entrarían en esos dilemas éticos. Aquí causan mucha violencia social esos medios de comunicación. Podríamos hablar sin micrófono. Estamos levantando la voz. En primer lugar, diría, ¿qué hace? Después de la pregunta del doctor Ramírez vamos a dar oportunidad de una pregunta más porque los compañeros tienen otro compromiso en San Salvador, entonces tienen que hacer. Yo diría que hace falta, por un lado, una nueva epidemiología, porque la epidemiología es la inteligencia que permite a los trabajadores y trabajadoras de la salud comprender la situación de salud. Y nuestra epidemiología es una epidemiología muy atada a categorías y a criterios que no trascienden de la persona. Nosotros necesitamos una epidemiología crítica que incorpore nuevas categorías, como la categoría clase social, por ejemplo, como la categoría territorio social. Y la respuesta que, con una nueva epidemiología practicada en las comunidades, viene un elemento que es fundamental, que es la participación comunitaria. Nosotros no podemos desarrollar intervenciones para mejorar la salud en una comunidad solo desde los servicios de salud y con la buena intención de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es indispensable la discusión de esas intervenciones con las comunidades. Es fundamental que la comunidad sea un elemento central en la planificación y en la toma de decisiones. En ese sentido, darle un papel protagónico a la comunidad es otra de las respuestas fundamentales. Y por último, hay un concepto que es fundamental, que es el de la integralidad. Para
cambiar las viejas intervenciones dirigidas exclusivamente a hábitos y estilos individuales de vida, es indispensable entender que la integralidad es la combinación de tres cosas diferentes. Uno, para hacer una práctica integral de la salud en una comunidad, tiene en primer lugar que utilizar categorías de análisis diferentes. Y en nuestro caso esas categorías de análisis son la categoría de derecho a la salud, la categoría de determinación social de la salud, la categoría de interculturalidad, la categoría de género. Pero esos elementos conceptuales deben ir de la mano de estrategias de acción. Y en ese sentido hay que cambiar lo que son las estrategias fundamentalmente dirigidas a la enfermedad por estrategias dirigidas a la salud, por estrategias promocionales de la calidad de la vida y de la salud. Y eso hay que hacerlo luego en los distintos espacios de la vida social. Hay que ver sus expresiones a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel colectivo. Solo así vamos a poder hacer un nuevo modelo de intervenciones participativas para lograr desarrollar estrategias promocionales de la calidad de la vida y la salud. Una pregunta más. No puedo complementar nada. Un minuto nomás. Es decir, todo lo que acaba de decir Óscar no quiere decir que uno se olvide de los problemas concretos con los que le viene a plantear un paciente en un consultorio, en un hospital o lo que fuera, o grupos de pacientes. Yo estaba pensando en el ejemplo de la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, para darles este ejemplo de que no puede existir la salud divorciada de la política, no puede existir la bioética divorciada de la política. ¿Por qué? Porque los factores que están produciendo la epidemia de obesidad mundial tienen nombre y apellido. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, son todas las comidas chatarras, los McDonald's, las cadenas, etc. O sea que, por ejemplo, una cosa podría ser acciones políticas que están siendo llevadas a cabo en varios países para impedir de que los niños en las escuelas, por ejemplo, los envenenen directamente con bebidas edulcoradas o con alimentos chatarra que no que lo único que hacen es aumentar la grasa en el cuerpo. Entonces, eso requiere legislación, requiere movimientos sociales, es decir, todo siempre va a estar concatenado, y por eso decíamos que es fundamental que como marco al enfoque de este problema tengamos presente la determinación social, porque eso nos va a decir, bueno, cuáles son los adversarios y de qué manera tenemos que actuar para mitigarlos. No quiero tomar más tiempo, porque entiendo que ya se nos ha vencido.